monstruos aterradores encontrados en el río Amazonas. El Amazonas es una región gigantesca que se extiende por 9 países en un territorio de misterios. Y por si fuera poco, es un lugar lleno de criaturas aterradoras que pensarás que no son reales. ¿Quieres saber cuáles son? Comencemos. Pez vampiro. El pez vampiro se encuentra exclusivamente en el curso superior del río Amazonas y la cuenca del río Orinoco, en el norte de Sudamérica. El pez vampiro vive en aguas poco profundas, de poco movimiento, con cursos de agua salada de fondo lodoso, arenoso. Estos peces de mar sales pueden ser encontrados la mayoría del tiempo, enterrados en el lecho del río, solo emergiendo para alimentarse o aparearse. Anaconda verde es una de las serpientes más grandes del mundo y la más grande de Brasil. Llega a tener cerca de 10 metros de longitud. Su color es gris verdoso, con manchas redondeadas, oscuras, casi negras. Los monstruos temibles del Amazonas. Se trata del pez toro. Una especie muy abundante. No le molesta el agua salobre o dulce e incluso se aventura continente adentro por ríos y afluentes. Por todo ello, muchos expertos creen que el tiburón toro es el más peligroso de todos los tiburones existentes históricamente. Entre las 3 especies con más probabilidades de atacar a humanos, le acompañan sus primos más famosos, el gran tiburón blanco y el tiburón tigre, son tiburones de tamaño medio, con cuerpos gruesos y robustos y largas aletas pectorales. En la parte superior son de color gris y por debajo son blancos. Las aletas tienen puntos oscuros, especialmente cuando son jóvenes. Caimán negro. El caimán negro es un reptil carnívoro de la familia Alligatorinae, llamado así por el color oscuro de su piel. Cuando es adulto, vive en lagos, ríos de movimiento lento y otros hábitats de agua dulce de América del Sur, principalmente de la cuenca del Amazonas. Los últimos descubrimientos que se han hecho en la selva del Amazonas. Para que tengan un poquito de contexto, la selva amazónica mide 7 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 5 millones y medio de kilómetros cuadrados están completamente inexplorados. Y el motivo principal es por dificultad de acceso. Obviamente la selva es súper frondosa, es muy difícil acceder a ella, pero en los últimos años surgió una tecnología nueva que se llama LIDAR, que es un radar por rayos láser y lo que hace es hacer mediciones del terreno completamente desde el aire, un helicóptero, desde un dron, desde una avioneta. Sin importar cuán frondosa sea la superficie de la selva. Y pararse en cuanto empezó a hacer uso de esta tecnología, se empezaron a encontrar ciudades como esta que ven aquí. Por ejemplo, arqueólogos dicen que la meseta del Amazonas pudo haber tenido hasta 40 millones de habitantes. Es más, hubo uno de los colonos españoles de los colonizadores españoles llamado Francisco de Orellana, y él escribió haber sido testigo, haber visto una de estas ciudades. El buzo que no regresó de la fosa de las Marianas. Hace unos días en la fosa de las Marianas, el lugar conocido más profundo del océano dio lugar a una terrible catástrofe. Todo empezó cuando estaban sobrevolando la fosa en helicóptero y el científico George Michael observó extraños movimientos en el agua. Prepararon una expedición en submarino y cuando llevaban 3 de los 11.000 metros de profundidad, el sonar detectaba anomalías. A medida que descendían, el oxígeno bajaba a atravesar Herón, una cueva estrecha en la que encontraron esqueletos y especies raras. Ya en lo más profundo y oscuro, el radar marcaba la señal tras el cristal. Vieron como algo gigantesco se acercaba. Todo empezó a moverse. Intentaron pedir ayuda por radio mientras algo atrapó la nave y se perdió la comunicación. Lo único que quedó de aquello fue la grabación de la cámara del submarino que se subió a la nube. Si estas historias te fascinan, parte 2. En lo profundo del bosque, donde los árboles susurran secretos antiguos, vivía una curandera cuyo poder era temido y reverenciado. Cuando María, una joven madre, cayó enferma con una dolencia inexplicable, buscó desesperadamente la ayuda de la curandera con oscuros rituales y hierbas ancestrales. La curandera salvó la vida de María, pero como pago exigió el segundo hijo que María llevaría en su vientre. Atormentada por el dilema, María rechazó el trato. Enfurecida por la negativa, la curandera regresó en la noche, envuelta en sombras y maldiciones sin piedad, arrebató a todos los hijos de María, llevándolos al oscuro abismo del bosque donde nunca más se les volvió a ver. Desde entonces, el eco de los llantos de los niños desaparecidos resonaba en el bosque y se decía que en las noches de luna llena, las sombras danzaban con las almas perdidas de los hijos de María, arrastrados por la avaricia de la curandera.
María quedó sola con el corazón roto y el alma marcada por la tragedia. Y aunque había salvado su vida, siempre viviría con el peso de la pérdida de sus hijos, recordando el oscuro pacto que nunca debió hacer. Leviatán se prepara para atacar a Estados Unidos y nadie lo cree. Navegando en las aguas de Nueva York, la Marina estadounidense, la USS Navy, fue contactada por un desconocido para advertirles que su país sería atacado. Paulo, un joven prodigio con un CI de 162, descubrió algo completamente loco. Estaba jugando a GTA cuando de repente su ordenador se volvió loco. Uno de sus programas mostraba un mensaje de alerta máxima en su computadora. Tenía programas que le permitían obtener información directamente de la NASA o del ejército. El programa, que escaneaba los océanos en tiempo real por satélite, detectó una fuente de calor anormal a 150 kilómetros de las costas de Nueva York. Se movía una criatura no identificada de más de 18 metros de largo. Pablo entendió de inmediato lo que la criatura estaba planeando. Se dirigía directamente a Nueva York a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Así que Pablo tenía solo 2 horas para encontrar una solución y evitar la tragedia. Gracias a sus conocimientos, contactó a la Estados Unidos nave, que estaba justo en el camino de la criatura. Pero Pablo tuvo un gran problema. Nadie sabe realmente cómo murió el último megalodón. Hasta hace unos días nadie conocía la razón de la desaparición de esta criatura. Pero todo cambió cuando un biólogo marino hizo un descubrimiento asombroso. Matías, un biólogo marino de renombre, estaba estudiando antiguos dientes de megalodón para averiguar su origen. Después de varios análisis, descubrió que todos provenían de una zona en medio del Océano Atlántico. Así que decidió descubrir la verdad por sí mismo. Se dirigió al Océano Atlántico con un barco diseñado especialmente para analizar los fondos marinos. Después de 1 hora de navegación, llegó a la región de donde provenían los dientes que había analizado. Se subió a su submarino, encendió las cámaras y comenzó a descender en el agua, pero no veía nada interesante. Había estado allí durante más de 1 hora y tenía que subir urgentemente porque casi no le quedaba oxígeno. De repente, una inmensa silueta de tiburón emergió de las profundidades que medía fácilmente 20 metros y se dirigía directamente hacia el submarino. Matías estaba en pánico cuando, de repente, un gigantesco tiburón aún más grande salió de la nada. Se tragó al tiburón y luego desapareció sin dejar rastro.